Ingrid, usted anunció anteayer su precandidatura a la presidencial, dizque retomando lo que había empezado en 2002 y que fue interrumpido de manera muy brutal el 23 de febrero de este mismo año, cuando fue secuestrada mientras se movilizaba por las vías de Caquetá, haciendo campaña para llegar a la Casa de Nariño. Su candidatura fue toda una sorpresa. ¿Qué le hizo cambiar y volver a la política en Colombia? Bueno, en realidad, pero esto era algo que ya se había hablado con los miembros de la coalición. Ellos me habían solicitado en repetidas oportunidades, además públicamente lo habían hecho, que participara como candidata, no simplemente como acompañante. Y bueno, fue una decisión difícil porque fue una decisión de familia. Yo no quería tomar esa decisión sin contar con el apoyo absoluto de mis hijos y de mi mamá y de mi hermana, es decir, de toda la tribu nuestra. Y habían problemas logísticos graves que había que solucionar. Entonces eso tomó un tiempo y cuando ya pude solucionar todo, le anuncié primero a los miembros de la coalición y después rápidamente al país porque el tiempo está corriendo, es decir, esto va a ser una campaña realmente muy corta. ¿Pero qué le hizo volver a la política? Tomé esta decisión, me acordé de mi papá que decía que todos tenemos un vector de vida y que ese vector lo vamos construyendo con nuestras decisiones conscientes e inconscientes y que uno tiene que saber discernir ese vector para ser coherente y para no equivocarse en los momentos muy importantes de la vida. Y hoy siento, mirando para atrás, que claro, este es mi vector, lo otro hoy en día parece como un paréntesis. Interesante. ¿Y qué es lo que le atrajo en la coalición del centro? Bueno, primero los candidatos que son, es decir, gente que yo quiero, es decir, también hay un problema afectivo ahí de gente que aprecio, con el cual me siento muy cómoda. Humberto de la Calle. Sí, Sergio, Humberto, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, son todas personas muy cercanas, es decir, que quiero muchísimo y que tengo una amistad con ellos desde hace muchos años. Pero de Colombia a las mismas conclusiones, es decir, yo había hecho política en Colombia de manera solitaria y era un poquito como casi que temeraria, porque era enfrentando todo un sistema y sin apoyo. Y el hecho de haber encontrado este grupo de personas, de líderes, que después de mucho trasegar llegan a la misma conclusión, y es que si queremos cambiar algo en Colombia, tenemos que enfrentar el sistema de corrupción que hay, que es un sistema, es un engranaje, y que no basta con hacer denuncias, hacer que investiguen a un señor o que saquen a otro señor o otra señora, porque al final de cuentas el sistema queda intacto y se regenera, reemplazan a unos con otros, ponen a un congresista a la cárcel, en la próxima elección la mujer viene y la eligen, es decir, entonces esa convicción de que lo que nos unía era luchar contra la corrupción para mí fue un motivo muy fuerte para tomar esta decisión. Y justamente le iba a preguntar sobre la corrupción, que es algo endémico en Colombia que ahoga completamente el país y que reduce todas las oportunidades. ¿Cómo cuenta acabar con esto? Bueno, método, planeación, ejecución y control, es decir, método. Lo primero es entender que no se puede hacer nada si la manera como se llega a la presidencia es con maquinarias, con corrupción. Yo sé que es como el ABC de la cosa, pero hay que volver a decir, porque nosotros en Colombia estamos enfrentando dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, pero para ellos el fin justifica los medios. Es decir, con tal de llegar a la presidencia, aceptan hasta gente que está en contra ideológicamente de ellos, como por ejemplo personas de la izquierda van a trabajar con paramilitares, o gente que está vinculada a maquinarias muy fuertes que siempre han criticado pero que se voltean en un momento de vienen a apoyarlos, o dineros oscuros, aún dineros manchados de sangre, es decir, tenemos una cosa muy negra ahí y cada cual es pensando qué le quito al otro porque lo importante es cómo llegar a la presidencia. En el caso nuestro, el compromiso, y fue un compromiso debatido en público, fue el que llega acá no está apoyado por maquinarias. Habían obviamente opciones de maquinarias, digamos, tenues o menos críticas, que en algunos
espacios políticos se decía, bueno, pues que hay que contar con ellos porque si no, no hay posibilidad de elección. Y la decisión diametral que tomamos fue, no, esto es con voto de opinión sin trampa. No vamos a aceptar ninguna maquinaria. Y lo logramos y compactamos este equipo. Ese es un primer punto. Ahora, una vez en la presidencia, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que tenemos que comenzar con cosas muy básicas, pero necesitamos un elemento cerca de la presidencia que nos permita hacer el monitoreo de toda la administración pública, en particular de los ministerios. Empezar por ahí. Yo estoy pensando en un SAR anticorrupción. Un SAR anticorrupción que esté como monitoreando todos los espacios de gobierno. Primero, todo el gobierno centralizado, empecemos por ahí. Es decir, identificar cuáles son los puntos donde ha habido gente corrupta que ha llegado para poderla, es decir, podernos desvincular de esas personas. Y también oír a la ciudadanía. Entonces, yo quiero que construyamos una app que nos permita que los ciudadanos, cuando estén confrontados a un problema de corrupción, nos puedan mandar las pruebas. El video, cuando la persona está pidiendo una comisión o cuando el funcionario está dilatando una orden simplemente para poder cobrar. Es decir, todos esos manejos que se han vuelto de nuestra idiosincrasia que tenemos que acabar con ellos. Entonces, empoderar al ciudadano para que el ciudadano pueda mandarnos la información y nosotros muy rápidamente actuar. Entonces, ¿actuar cómo? Desvinculando a la persona de la administración o cárcel. Es decir, depende, hay faltas que son éticas y otras faltas que son criminales, es decir, de atentado. Bueno. Entonces, eso es ya desde arriba empezar a dar unas órdenes muy claras y responsabilizar a los ministros. A mí hay una cosa que me preocupa mucho en Colombia y es que fue a mis espaldas. Eso comenzó con Ernesto Samper, todo es a mis espaldas, entonces se volvió la manera de responder a todas las críticas. Es a mis espaldas, yo no sabía. Eso se tiene que acabar. Y los ministros tienen que responder políticamente por ese tipo de acciones. Obviamente hay que decir como de responsabilidad política frente a la corrupción. Y de ahí para adelante hay que hacer, yo creo, una gran pedagogía nacional. De manera que todos estos comportamientos que se han vuelto generalizados, de pagar una coima para que no le pongan un parte a un policía, o de mirar a ver cómo se rebaja la cuenta de la luz, pagándole a una persona que le va a traficar a uno el registro, o mirando a ver cómo se paga a alguien en la oficina de impuestos. Es decir, todas esas cosas que hacen que hoy en día los colombianos ven eso como casi normal. Sí, es casi cultura. Casi cultura. Entonces, ir trabajando sobre eso, de manera que los colombianos entiendan que cada vez que nosotros hacemos, es decir, que cada comportamiento de eso implica que un niño en Colombia no tenga desayuno. Ligar la problemática. Listo. Usted en 2018 apoyó a la candidatura de Gustavo Petro. ¿Nunca tuvo ganas de unirse al pacto histórico? Lo que pasa es que ese pacto histórico, es decir, Gustavo Petro 2018 no es Gustavo Petro 2022. Ese es el tema. Es decir, ahí vemos, el Gustavo Petro del 2018 era un hombre que está haciendo una campaña heroica, con muy pocos medios, enfrentándose a un sistema que estaba contra él y luchando por la paz. Su bandera era la paz. Y eso para mí fue algo muy importante y lo acompañé. Pasaron los años y ese hombre, sistémica, es decir, es lo mismo que la extrema derecha, la misma violencia verbal, los mismos procedimientos, esa posibilidad de aliarse con cualquier persona con tal de tener fuerza para poder ganar. Eso es lo que yo siempre he criticado y ahí pues me parece que él le vendió el alma al diablo. ¿Qué le queda a usted, cambio de tema, de sus 6 años de cautiverio? ¿Usted hace política hoy como lo hacía en 2002 o me imagino que... ¿Qué queda de estos 6 años? Bueno, es obvio que la experiencia de la selva es una experiencia traumática, es decir, pueden haber cicatrices, digamos, psicológicas y todo esto, pero también hubo
una toma de conciencia de la realidad del país. Es decir, yo creo que uno, en el caso mío, cuando yo hablo de hambre, es una experiencia personal. No estoy hablando de que vi a alguien con hambre, es algo que yo viví y lo viví por 6 años. Es decir, fue una etapa de vida. Cuando yo hablo de violencia, de humillación o de problemas de género, del machismo, es una experiencia personal. Cuando hablo del poder de la violencia verbal, es una experiencia personal. A mí me lincharon en Colombia por haberme atrevido a pedir que se aplicara una ley de protección de víctimas al caso mío, y me descuartizaron. Me dijeron que yo era ingrata, que yo estaba demandando a los soldados que me habían... ¿Cuándo pidió reparación al Estado? La reparación del Estado era una ley que había pasado al Congreso, no cuando yo estaba en el Congreso, sino cuando yo estaba en cautiverio, para amparar a las víctimas del terrorismo. Y el esquema que habían organizado era un esquema, cada país tiene su esquema. En Estados Unidos el esquema es, se le da la posibilidad a las víctimas de ir tras los recursos del terrorista. En Francia está las garantías, es un fondo de garantías para las víctimas del terrorismo. Aquí en Colombia el planteamiento era: el Estado va a ser el protector de las víctimas, entonces las víctimas van a ir a un ministerio de justicia, al del interior o al de defensa, van a presentar su caso, el ministerio lo va a valorar y va a aceptar darles una compensación. Si el ministerio no acepta, entonces un juez va a dirimir el problema. Y ahí fue cuando a mí es decir, fue una andanada muy violenta por defender los derechos que había establecido la Constitución y la ley. Y cuando hablo del poder violento de la palabra, es realmente una experiencia de vida. Para usted no hubo justicia para su caso. No. Yo sé que delante de la JEP usted pidió también que se aclarara las condiciones de su secuestro, porque, dime si me equivoco, que usted dice que hubo una información que salió del aeropuerto de Florencia, y en Florencia había centenares de militares. Entonces, ¿usted piensa que su secuestro es como un crimen de Estado? Yo creo que hubo un crimen de negligencia del Estado, sin lugar a duda. Es decir, a mí no me habían secuestrado. Sí, primero, mis escoltas no me dicen que me vaya en esa carretera. Fueron mis escoltas los que me dijeron que cogiera la carretera y que me fuera por carretera a San Vicente del Caguán. Y no solamente sucede esto, sino que me quitan mi protección. ¿Escoltas de la UNP? No, en ese momento no existía la UNP. Eran escoltas del DAS y de la policía. Ah, sí. Bueno, pero igual, del Estado. Sí, del Estado. Eran del Estado. Pero, es decir, obviamente, detrás de eso había una decisión política. El presidente Pastrana en ese momento estaba terminando su gobierno, había sido un fracaso el proceso de paz que él había establecido, había habido un hecho de terrorismo, habían secuestrado a un compañero mío del Senado, y el presidente había tomado esa ocasión para decir: hasta aquí, no más proceso de paz, en particular porque en ese momento Álvaro Uribe estaba, ya estábamos en campaña presidencial, y Álvaro Uribe estaba tomando mucha fuerza denunciando el proceso de paz con las FARC. Entonces el presidente, para acomodarse, decide: bueno, esta crisis no más con las FARC, acabamos el proceso de paz. Entonces él decide irse a San Vicente del Caguán. En el día en que yo tenía previsto ir a San Vicente del Caguán, porque el alcalde de San Vicente del Caguán era líder de mi partido, de Verde Oxígeno, coincidieron las fechas. Yo estaba en campaña, el alcalde de San Vicente me pidió que por favor no fuera a cancelar, porque para ellos era un momento, digamos, de crisis. Y el presidente da la orden de que me quiten mis escoltas y de que no me dejen llegar a San Vicente, para que yo no esté en San Vicente mientras que él está haciendo su rueda de prensa en San Vicente diciendo: aquí estoy, recuperamos el territorio nacional, etc. Y todo lo hacen es con la idea de frenarme, de que yo no llegue, y para obligarme a de pronto simplemente cancelar mi viaje, me quitan mis escoltas. Pero mis escoltas, entendiendo la jugada política, me dicen: doctora, coja la carretera, no hay ningún problema.
váyase, nosotros vamos a coger los helicópteros, la vamos a esperar allá. ¿Por qué dijeron esto? Es decir, cuando uno está trabajando, no, eso fue el consejo que me dieron. Me facilitaron un carro, porque claro, el esquema de seguridad que teníamos, como lo anula el gobierno, ellos me dicen, no, tranquila, le vamos a conseguir un carro al DAS, y me dan un carro al DAS, me dan un carro del Estado, nos vamos en ese carro. Si yo hubiera tenido mis escoltas, esto no pasa. Pero independientemente de eso, lo grave, adicionalmente al secuestro, fue después la narrativa que se dio. Porque cuando el presidente se da cuenta que en el secuestro él va a tener que dar explicaciones de por qué me quitaron las escoltas, entonces decide decir, no, es que a Ingrid se le dijo, es que a Ingrid le advertimos, es que ella quería hacerse secuestrar. Y esa narrativa, además de injusta y de mentirosa, pues produjo un daño psicológico inmenso en mis hijos. Imagínense mis niños chiquitos, la mamá secuestrada, y les están diciendo, no, es que su mamá quiere hacerse secuestrar. ¿Sí? Es decir, fueron cosas muy violentas. A Dios gracias, todas esas heridas se han logrado superar, pero fíjense que, por ejemplo, en Colombia, durante muchos años no hubo espacio para poder contar esto. La gente pensaba que cuando yo estaba diciendo lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo para justificarme. Es decir, yo simplemente estaba explicando lo que había pasado y las personas no querían oírme. Ahora hay una comisión de la verdad. Ahora hay la comisión de la verdad. Y ahora hay posibilidad de indagar qué fue lo que pasó. ¿Qué piensa usted de la implementación de los acuerdos de paz? ¿Qué piensa de los acuerdos de paz y de la implementación de ellos? Muy importante los acuerdos de paz. Es decir, yo creo que ha sido un hit, no solamente para Colombia, sino realmente pienso que a nivel mundial Colombia logró crear un esquema de negociación novedoso que puede servir en otras latitudes para resolver problemas como similares, digamos, de guerra civil, de confrontación como la nuestra. La implementación, obviamente, eso lo sabemos todos, se retrasó con el gobierno de Duque porque el proceso de paz. Ahora, lo increíble de esto, y es decir hasta qué punto ese proceso de paz es sólido, y es que a pesar de que se elige un presidente para desbaratar el proceso, no logran hacerlo. Y no logran hacerlo políticamente, es decir, el gobierno presenta los proyectos de ley para desbaratar los acuerdos y no pasan en el Congreso. Esto es bien interesante. Sí. El paro nacional mostró el rechazo total del uribismo. ¿Usted piensa que ya el país se salió de esto, del uribismo, y que está andando hacia un cambio? Sí, yo pienso que es... Ahora, obviamente que Colombia siempre ha vivido en una especie de esquizofrenia política, ¿no? Entonces pasa de un extremo al otro. Entonces, yo creo que hay una necesidad de salir de esa cultura de la violencia y una cultura mafiosa, que es el sistema de corrupción en el que estamos, que alimenta la violencia. Y es necesario entender que puede que Uribe haya caído, digamos, en los afectos de los colombianos, pero eso no quiere decir, o pues no es una garantía de que el sistema no siga creando nuevos caudillos que van con ideologías diferentes a crear los mismos problemas. Es decir, con Uribe tuvimos una guerra violentísima, los ríos de sangre fueron enormes. Podemos caer en otra guerra con ríos de sangre igualmente enormes. Entonces, hoy la reflexión, que entre otras también tiene que ver con la pandemia y con el proceso de paz, como decir, bueno, un momento, no, nosotros queremos cambiar, pero no queremos cambiar para llegar a otro extremo igualmente violento. Y en ese sentido pienso que tenemos una gran oportunidad para cambiar la economía, el sistema. ¿Qué opina usted del paro nacional del año pasado y de la represión del paro? Bueno, los paros en Colombia, Colombia es un país conservador y los paros, digamos, motivados por los sindicatos no crean gran solidaridad de la población. Lo que es interesante del paro de 2020 fue que fue un paro escolar, porque en plena pandemia les estaban pidiendo que pagaran más impuestos, cuando le estaban quitando impuestos a las grandes empresas internacionales. Es decir, es tan cínico que, en fin.
el problema de esas protestas que fueron legítimas y bienvenidas y que son prueba de una maduración democrática del país es que a su vez comenzaron a ser infiltradas por todas estas organizaciones, las zonas delictivas y las otras políticas, con ganas de capitalizar ese descontento popular. Y esto llevó a una radicalización que termina en un desmadre. Es decir, los hechos de Cali, por ejemplo, es decir, son inaceptables. Y a partir de ahí se dio lo que se ha dado en Colombia siempre. Es decir, que una violencia justifica otra violencia. Entonces, si había violencia en las calles, entonces justificaba la violencia de los policías o del ejército. Cuando usted dice la violencia en Cali, ¿usted quiere decir las matanzas? Bueno, pero también el paro, es decir, las matanzas obviamente, pero también el hecho de que cogían el sistema de transporte, una violencia de matar gente, pero una violencia también de desbaratar lo público. Y todo eso obviamente atiza esta impresión de que es necesaria una mano dura y nosotros tenemos que salir de la mano dura. Es decir, mano dura de derecha o mano dura de izquierda igual es mano dura. Tenemos que salir de eso y tenemos que comenzar a tener unos procesos de reflexión sobre, por ejemplo, la realidad del orden público. Es decir, es gravísimo que en Colombia se considere por parte de la presidencia del Estado, eso fue la manera como el presidente Duque se expresó de las protestas juveniles y de las protestas en las calles, tildándolos de terroristas. Es que es muy grave. Nosotros acabamos de pasar de una guerra con las FARC, porque tienen hambre, porque quieren educarse, porque necesitan trabajo, les digan terroristas. Es decir, esa criminalización de la pobreza, es decir, es una cosa muy, muy grave. Entonces, sí, para mí todos esto fue al mismo tiempo que me dio mucha esperanza, porque entiendo que los colombianos se despertaron, al mismo tiempo me doy cuenta de los riesgos que estamos viviendo.